Yo quisiera decirles, y voy a hacer algunos puntos, me pidieron que hiciera un comentario breve, digamos así, ¿no? sobre esta presentación. Yo creo que este trabajo que fue presentado es sumamente importante. Nosotros en el grupo ETC hacemos, digamos así, desde hace ya 3 décadas, monitoreo de las nuevas tecnologías y el impacto que tienen sobre las sociedades, no solo desde el punto de vista ambiental, económico, de salud. Y una de las cosas que hemos visto es que, por un lado, cada vez hay una convergencia tecnológica cada vez más poderosa. Por ejemplo, en el caso de la nanotecnología, claramente es una plataforma sobre la que a su vez se basan muchas otras tecnologías. Y por otro lado, hay cada vez una mayor concentración corporativa. Entonces, esto quiere decir que cada vez hay menos empresas más grandes. En el caso de la nanotecnología, que aquí en este trabajo que se presenta está sugerido, pero no necesariamente sistematizado, no era la intención tampoco del trabajo, pero subyace, digamos así, que a diferencia de otras tecnologías, la nanotecnología comienza desde sus inicios, ya es, digamos así, apoderada por intereses muy poderosos, por la industria militar, por los ejércitos, etc., por la industria militar de Europa, Estados Unidos, a la que luego se suma China, Japón, etc., y de las empresas más grandes del mundo, o sea, de las listadas en la lista de la revista Fortune 500, todas tienen algún tipo de aplicación, investigación o desarrollo en nanotecnología. Entonces, porque se ve ya como una tecnología de alto poder. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros consideramos, tal como, de alguna manera, como se plantea acá, Guillermo Foladori lo nombró, nuestra organización desde 2003, nosotros creemos que en el caso de la nanotecnología se tendría que haber empezado con una moratoria. Una moratoria que además, aunque hemos trabajado en otras tecnologías antes, no sería solo con respecto a su lanzamiento en los mercados, sino también incluso a la investigación, decíamos en el año 2003, porque los más afectados en el trabajo nanotecnológico, tal como se plantea en este documento, van a ser justamente los investigadores y los trabajadores, porque es un tipo de tecnología sobre la que no existe ninguna forma de seguridad ni en el trabajo ni a nivel laboral, tampoco a nivel de la investigación, mucho menos a nivel de manejo de residuos. Entonces, lo que es para nosotros, digamos así, mirando en perspectiva, en los últimos 20 años, en lugar de aumentar, se ha desmantelado la capacidad de evaluación previa de las tecnologías, tanto en Naciones Unidas, o sea, había un instrumento de Naciones Unidas que hace 20 años, en Río, posterior a Río 92, a la Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo, se desarma. Esto es por presión de las empresas transnacionales, que son las que manejan y las que están más interesadas en los potenciales lucros de la aplicación de nuevas tecnologías. Y por otro lado, al mismo tiempo, digamos, si estamos frente a una tecnología, como es el caso de la nanotecnología, en donde si bien se menciona por aquí que hay unos 1.300 productos, no son 1.300 productos, son 1.300 líneas de productos. O sea que la cantidad de productos es muchísimo mayor. Entonces, nosotros creemos que en el caso de la nanotecnología, y eso sí está, yo creo, muy bien planteado en este trabajo, lo que hay es, digamos así, es como el caso del DDT, digamos así, una aplicación masiva en un mundo globalizado a través del comercio internacional, etc., de una tecnología cuyos riesgos se desconocen y que las industrias, en forma absolutamente intencional, se han aprovechado de la falta de regulación y han saboteado el avance de los estudios, digamos así, de toxicidad, de los impactos ambientales, todo eso para lanzarlos al mercado. Y hay acá, aunque se hacen algunas preguntas muy importantes, como por ejemplo esta, ¿por qué? ¿Para qué la investigación? Etcétera. En la presentación que hacía el doctor Foladori, por ejemplo, había una parte donde decía la mayor parte de los objetos nanotecnológicos son suntuarios, ¿ya? Entonces, nosotros nos encontramos que estos 1.600 productos que hay en el mercado, la mayor parte no se necesitan, en realidad, vamos a decirlo así. Son productos superficiales, de hecho la mayor parte son cosméticos,
otra parte se usa cosméticos o de higiene personal, etc. Quizás lo que está más difundido, bueno, no quizás, lo que está más difundido es el uso de la nanoplaca. Teóricamente sería con efectos bactericidas, ¿ah? Pero la nanoplaca, por ejemplo, tiene efectos muchísimo más tóxicos que la placa a nivel macro, y eso no está evaluado, y sin embargo está usado en líneas de productos para bebés, en almohaditas, en biberones, en esto. Bueno, por ejemplo, yo personalmente creo que la mayoría de la gente, si supiera esto, no lo usaría. O sea, aunque no tuviera todos los datos, no le daría a mi bebé algo que es 45 veces más tóxico que un plaguicida que está regulado en el mercado. Y eso es lo que sucede con la nanoplaca, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas es lo que, digamos, se podrían poner muchos ejemplos. Y lo curioso es que todos los pocos, aunque hay cientos, los pocos estudios que se han hecho, de los cuales el trabajo este nombra algunos, los pocos estudios que se han hecho de toxicidad en el medio ambiente, de toxicidad a nivel de la salud, muestran que hay toxicidad, que sí depende de muchas cosas, como recién señalaba el doctor Camacho, depende de la forma, depende del tipo de compuesto, pero en muchos casos está sobre una base común que es el tamaño. Por eso nosotros tenemos un documento que se llama El tamaño sí importa, que hace todo un estudio de esto, digamos, de los efectos del uso de nanopartículas. Es decir, más allá del material que se use, el tamaño, solo por aumentar la superficie de contacto, aumenta el potencial catalítico y por lo tanto reactivo, y eso ya desata toda una serie de efectos, digamos así, algunos conocidos, otros menos conocidos, etc. ¿A qué quiero ir con esto? En este tema nosotros nos tendríamos que preguntar, no, bueno, es que la nanotecnología realmente es muy necesaria, entonces no la necesitaríamos, no podemos impedir que llegue al mercado. Bueno, pues no, la nanotecnología se ha dedicado a favorecer que las grandes empresas tengan elementos más competitivos para competir con otras más chicas o con países del sur, etc. O se ha utilizado para vender más cosméticos y más objetos, digamos así, que no necesariamente son necesarios. La mayor cantidad, si no todas las cremas antiarrugas, por ejemplo, contienen nanopartículas. Desde el año 97 se sabe que las nanopartículas en cosméticos, por ejemplo el uso de nanopartículas de retinol, producen daños al ADN, o sea, y que eso a su vez produce radicales libres, que los radicales libres producen daños al ADN. ¿Qué responde L'Oréal, que es una de las principales en esto? Responde, bueno, nosotros voluntariamente vamos a encapsular nuestras cremas antiarrugas con nanopartículas y le vamos a agregar otras cápsulas nanoparticuladas de otros químicos que combaten los radicales libres. Yo cuando leí la respuesta de L'Oréal dije, en mi vida jamás nunca volveré a usar una crema antiarrugas. Entonces, lo que quiero decir es, ¿eso aportó algún beneficio? Esa es la pregunta. O sea, para la nanotecnología y todos los riesgos que se están corriendo al medio ambiente, a la salud, etc., ¿están haciendo un beneficio de tipo social? Porque aparentemente están controladas por gran cantidad de transnacionales que incluso en la parte de materiales, por ejemplo las automovilísticas, o por ejemplo en la agricultura, Embrapa, que es la investigación, el cuerpo de investigaciones agrícolas en Brasil, ¿a qué está dedicando su investigación nanotecnológica? A promover, por ejemplo, empaques inteligentes o películas que recubren productos agrícolas. ¿Para qué? Para que duren más en el mercado. ¿Para qué? Para que puedan venderse a largas distancias. Eso compite directamente con la producción nacional, fresca, de pequeños agricultores, etc. O sea, ¿será bueno que una institución pública dedique fondos públicos para ver cómo empresas transnacionales compiten con los agricultores chicos de Brasil? Bueno, por ejemplo, es una pregunta que hay que contestarse, ¿no? Entonces, yo creo que si a nosotros a esto le sumamos que este tipo de datos que yo estoy dando, o sea, yo sí, a diferencia, por ejemplo, de lo que planteaba el doctor Camacho, yo sí creo que es fundamental que haya supervisión independiente y no ligada a los fines de lucro, tanto a nivel de la toxicidad ambiental como de la toxicidad en salud,
y además que haya una discusión política y social en los países y en los gobiernos sobre las implicaciones en el empleo, en las exportaciones, en las economías de este tipo de nuevas tecnologías. Creo que tiene que ser independiente, las empresas pueden ser consultadas, se puede saber su opinión, pero no pueden tener la misma base de decisión que alguien que no tiene un interés particular en ello, ¿no? Que no tiene un interés de lucro. Y entonces, por ejemplo, lo nombró también el doctor Foladori, es curioso que las grandes reaseguradoras, que son no las aseguradoras, sino las que aseguran a las aseguradoras, ¿sí? Las aseguradoras y todas las grandes reaseguradoras del mundo se niegan a asegurar nada que tenga que ver con la nanotecnología. ¿Por qué? Porque saben que les puede venir de golpe, de rebote, les puede venir un caso como el asbestos. Y de hecho los nanotubos de carbono son considerados con un efecto parecido al asbestos. ¿Qué pasa con el asbestos? Que no solamente se sabe que tiene efectos, digamos, de largo plazo, etc., sino que la maniobra peor, digamos así, fue que se trasladó el costo social a la sociedad, a la gente, a los estados, a la salud pública. Entonces, lo que las empresas tuvieron que pagar es mínimo frente al daño que se cometió. Lo que está sucediendo con la nanotecnología en este momento es muy acertado compararlo con el asbestos. Porque si nosotros, dentro de 10 años, 15 años, 20 años, empezamos a ver una cantidad enorme de cánceres de piel, etcétera, por el uso de cremas antiarrugas, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Quién lo va a pagar? Pero todas las mujeres u hombres, por cierto, que lo hayan usado, si llegan a tener cáncer, lo van a sufrir y no van a ser pocos. O sea, ¿cuánta gente no usa ese tipo de cremas y cosméticos hoy en día y ni siquiera sabe que lo está usando? Entonces yo creo que realmente, aunque sí es verdad que todas las tecnologías tienen riesgos, cada vez hay menos posibilidad de control social y de control público independiente. Entonces yo creo que un espacio como el SAICOM es fundamental, es como lo mínimo, es un espacio de mínima partida. ¿Y qué se está diciendo? Se está diciendo, bueno, acá se necesita principio de precaución. El principio de precaución en nanotecnología se está usando al revés. Se está diciendo, si no hay evidencia científica de que produce daño, entonces vamos a venderlo mientras tanto. Que es exactamente el caso del asbestos. Nosotros lo que necesitamos es recuperar una capacidad independiente en beneficio social y no en beneficio de lucro, que pueda hacer una evaluación tecnológica previa. Nosotros creemos que lo que está planteado en el libro a nivel del SAICOM es fundamental. Creemos que además eso tendría que ser recogido a nivel nacional, digamos, en cada lugar. Pero además, nosotros vamos un poco más allá y creemos que hay que recuperar la capacidad internacional de evaluación tecnológica previa basada en el principio de precaución. O sea, Naciones Unidas tiene que recuperar eso. ¿Y por qué? Porque es muy difícil que un país como República Dominicana o incluso hasta México vaya a dedicar toda esa cantidad de recursos que se necesita. Se necesita un recurso internacional que pueda ver que si hay esos riesgos, esas tecnologías por lo menos deberían entrar en una moratoria en la que se pueda, mientras tanto, hacer esa discusión social, hacer esos estudios, etcétera, y no simplemente que estén invadiendo todos los mercados y que ni siquiera sepamos que están ahí. Entonces, nosotros realmente saludamos, digamos así, que se haya hecho este folleto, pero además que se aumente muchísimo más la discusión. O sea, que esto que ahora estamos haciendo en síntesis y en breve lo podamos hacer mucho más grande, que realmente veamos para quiénes son los beneficiados, cuáles son los riesgos de todo lo que se está haciendo, quién paga y quién sufre, etc. Y que eso es lo que tiene que guiar, no solamente que como hay una tecnología, bueno, vamos a usarla. No, primero tiene que haber esta otra reflexión y recuperar la capacidad social de hacerlo. Gracias.